Todavía no tengo muy claro dónde voy. Los de la revista querían un artículo de música local y mi colega Jotero me ha dicho que tengo que hacerlo de su pueblo, Pradejón. Por lo visto en su día este sitio fue un referente nacional en el panorama musical. No sé, solo espero que este tío no se esté quedando conmigo, porque desde que he llegado aquí no he visto más que furgonetas cargadas de setas y tractores hasta arriba de paquetes de compost. Vamos a un sitio distinto del local. Hey, hey. ¡Venga, va! Por ejemplo, nos tocó pues, La Ruina. El Hora Cero prácticamente ni nos tocó. Pues sí, y anteriormente la Serie B, por ejemplo, yo creo que fue algo muy grande que se hizo en Pradejón, ¿no? Yo recuerdo de bien crío, así de pequeñito, cuando venía la Serie B y con mi madre a ver las tiendas de campaña, ahí detrás del frontón, un descampado tremendo. Y me acuerdo, siempre que llegaba la Serie B, me cogía mi madre, vamos a ver las tiendas de campaña. Iba y flipaba en colorines. Incluso una vez, que éramos más mayores, creo que salíamos a entrenar a fútbol. Y fue con mi amigo pirigüeño, con la bici, que ese año le hicieron, creo que fue de los últimos años, que le hicieron en la cerámica Cedrón. Y fuimos ahí por detrás con las bicis y nos quedábamos ahí mirando, flipando en colorines, ahí toda la gente que había y los conciertos y todo. Y yo creo que eso fue un referente musical muy grande por lo que es el pueblo. Y luego, claro, pues antes de la Serie B, nosotros desgraciadamente no lo conocimos, ¿no? Porque ya nos gustaría que habría una discoteca así, es la Dandy, que traía tanta gente de todos los pueblos y tú imagínate estar ahora aquí en la Dandy sin moverte del pueblo, sin coger el coche ni nada, te viene toda la gente de fuera, eso tienes una gozada. Y yo pues recuerdo pues de mis padres, de toda la gente que te habla, pues que eso era un bombazo. En aquellos tiempos no había discoteca en toda la zona, que sería igual, incluso vas a fiestas de los pueblos, a Logroño, a San Mateo, a San Fermín, a cualquier lado. ¿Dónde es ese Pradejón? Pues igual si estás hablando con uno mayor, pues iba a la Dandy. Todo el mundo venía a la Dandy, ¿no? Y de hecho, pues mis padres y muchos padres pues se conocieron ahí. Pero claro, pues mi madre pues igual venía un autobús de Estella y pasaba por ahí y venía hasta Pradejón. Y así de todos los lados. Y de ahí salieron muchas parejas, muchas. Y somos todos, de mi época más años, un poco menos, somos todos hijos de la Dandy, ¿no? De la generación Dandy, porque claro, nuestros padres se conocieron allí. Y eso tenía que ser una cuna del amor.
Parece ser que esta discoteca fue el centro neurálgico de la música disco entre la juventud de todo el norte de España. Desde que abrió en el 77 y hasta su incendio en el 83, miles de jóvenes y varias decenas de artistas pasaron por su pista de baile. De los 70 vienen a romper los bailes tradicionales de los pueblos. Cambian los conceptos y la expresión, esta juventud está perdida, no sé a dónde vamos a llegar con esta juventud, también está en ese periodo, como ahora y como ya le pasó a Platón y a Aristóteles y tal. Esta generación está perdida y no hay nada que hacer. Pero nos centramos en Dandy, que nace en el 77 como cientos, miles de discotecas en toda España, y esa tiene un empuje total con la música dance, con la música pop dance, la música fácil de bailar, ¿eh? Y si hemos expuesto la primera canción, que sin lugar a dudas es Fly Robin Fly, la primera canción, aparecen grupos como Boney M con Daddy Cool. Por cierto, de Boney M hay una canción que se llama Sunny, y esa sí que es significativa, emblemática, esa sí que es dandy, pura dandy. La razón, porque estuvo los 10 años en el fondo y en el sonido de las cuñas promocionales y tal. Decir Sunny y Boney M es decir dandy. Tuvimos suerte porque toda la juventud de la Ribera de Navarra y todos los pueblos de aquí de Rioja se volcaron tanto en dandy que hasta que no tuvimos la quema de la discoteca, si tuvimos 7, 8 años o 10, no recuerdo los que fueron, todos los días a tope, a tope, a tope, a tope. Otra cosa a destacar, efectivamente, esa red de conexión que había entre los valles, los pueblos, no menos de 100 pueblos. Hoy llegas a localidades como Ancín o como Mendaza, por supuesto Rincón de Soto, Corera o Falces o Funes, que son zonas inconexas de La Rioja y Navarra indistintamente. El punto de concentración era dandy. Nadie se puede explicar muy bien por qué, pero se empujó en esa dirección creando hasta 6 líneas de autobuses. Respecto del poder de atracción, era el ambiente. No iba la gente y se sorteaba un coche, o porque se sorteaba un coche, sino que al ir tanta gente había que premiarlos. Se sorteaban coches hasta 3 al año. Pero el concepto no era, sorteamos un coche para que venga gente, no. A la gente que viene le tenemos que dar algo. Y los conciertos de música nunca persiguieron beneficios, por ejemplo. Se trataba de traer a los escenarios, al escenario de dandy, algo que pedían los clientes. Cuando se construyó dandy hay que reconocer que el pueblo de Pradejón, no sé, pero yo creo que se dio más a conocer porque era otra cosa, había movimiento, porque como digo, los domingos, si se abría la discoteca a las 8 de la tarde, para las 6 de la tarde ya estaba la gente dando vueltas por el pueblo y se notaba mucho el ambiente, pues, en todos los bares. Hombre, el que más ganaba, por supuesto, era dandy, pero en el pueblo se llegó a notar mucho, 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 mucho. Sorprendió a todos los pradejoneros el éxito de la discoteca en general, la discoteca dandy en particular. Sorprendió a todo el mundo, pero enseguida hubo que poner en valor que el hecho de que los pradejoneros no cogieran el coche y se fueran a otros lugares, ya a las familias les agradaba, curiosamente, porque hay que decirlo, que los pradejoneros no vieron en ningún momento nada negativo en la discoteca, al revés, todos sus hijos se quedaban en casa, lo cual eso tranquiliza a los padres enormemente. Lo que trajo es tranquilidad y poner a Pradejón en el mapa. Créeme que si no hubiera sido por dandy, hoy en el Valle de la Berrueza, donde viven 3.000 habitantes en una decena de pueblos, no sabrían dónde está Pradejón. Y ha ayudado positivamente, dandy contribuyó tanto como el champiñón a darlo a conocer, eso sí, en 100 kilómetros a la redonda. No más allá, el champiñón está consiguiendo milagros mayores, ¿no? Sin poder concretar, y si que sea necesario, en días previos a la Navidad y muy próximos a la Nochebuena y a la Navidad, hubo un incendio cuando se estaban finalizando las obras de renovación, porque hay 2 discotecas dandy. La primer lustro con la cabina arriba y una determinada decoración de telas, etcétera, y una segunda discoteca que nadie vio nunca, porque se estaba finalizando la reforma,
con muchos más cristales, muchos más espejos, etcétera, etcétera, que no llegó a ver nadie, porque se incendió en apenas unos minutos. La segunda etapa de Dandy estuvimos un año más o menos, o año y medio, que la gente venía lo mismo que la primera, pero a raíz ya de un año, año y medio, vino el declive, venía otra juventud, ya otras formas de diversión y ya no fue lo mismo. Las discotecas se vinieron todos abajo porque nacieron los pubs que pretendían imitar a los pubs ingleses, nada más lejos. Aquello era muy cutre, todos los pubs que se abrían por las ciudades, algunos no, algunos eran dignos. Pequeños locales con música monotemática, persiguiendo a su cliente. En un principio entraba todo el mundo, pero realmente se perseguía que cada pub tuviera un estilo y un público diferente, monotemático, digamos, ¿no? La música disco entró en decadencia en la nueva Dandy y fue sustituida por los primeros temas de rock. Parece mentira que aquella discoteca de pueblo llegase a traer a Barricada. Mientras Dandy se adaptaba a los nuevos tiempos, Pradejón vio nacer a los primeros grupos de punk rock, Estrago en el 86 y un año más tarde Repelús. En un principio, los que montamos la historia del grupo, pues somos 3 amigos de aquí del Pradejón, siendo unos chavales que veníamos de apedrear perros por la calle y tal, y nos juntamos desde el pueblo, que es José Antonio Eras, Javi, que había venido hacía unos años de vivir de San Sebastián, que él había nacido allí, y yo, y vamos, nos juntamos y nos da la locura de montar el grupo y compramos instrumentos y a intentar hacernos con ellos, porque claro, no habíamos estudiado nunca música, ni habíamos visto un instrumento, ni nada de nada. Y poco a poco, pues con mucha ilusión, pues montamos Estrago. Tuvimos la ocasión, en el 88, había un concurso de pop rock en La Rioja. Y en el año 88, ya en vez de ser concurso, pues hicieron una muestra. Va a ser muestra de pop rock, y entonces grababan todos los grupos. Bueno, como yo creo que nos apuntaron más de 8 o 9, pues grabamos todos los grupos, que nos apuntamos cada grupo una canción. Entonces la grabación se hizo en un concierto que hubo la grabación en realidad era en directo, y se hizo en un concierto en Logroño, en el Frontón. Y después de eso fuimos a hacer las mezclas a Prado del Rey. Aquello, claro, nosotros con 18 años en el 88, en agosto, aquello era pues fíjate tú, menuda experiencia, ¿no? Llevábamos ensayando pues 2 años o así, no sé si algún concierto, y ahora íbamos a Prado del Rey a grabar. Yo venía de mis padres, que pues han sido mis hermanos músicos, mi padre músico, y tenía yo predilección por la batería. Entonces con Pedro se compró una guitarra y decidimos pues hacer un grupo. Claro, al principio estábamos él y yo solos. Y se interesó Santiago, el gemelo. Claro, en esos tiempos para comprar instrumentos pues no teníamos dinero. Carlos, que estaba de concejal, Carlos del Brujo, que estaba de concejal de Juventud, se interesó un poquito con nosotros y nos apoyó. Y dijo, tomad, mira, os voy a dejar una cantidad de dinero, cuando podáis me la devolvéis, para que hagáis el grupo, que me gustaría que habría algo así en Pradejón. Vale, estábamos los 3, porque Santiago quería tocar la guitarra y Pedro también, y habíamos comprado un bajo. Necesitamos un bajista. Y dijo Blanca Navas, venga, pues ya toco yo con vosotros. Se ensayamos unas cancioncillas, nos lo pasábamos bien, y hicimos el primer concierto además en la sala, como Sala Arizona. Gracias.
Y luego ya hicimos un festival un poquito más grande en el Frontón. Vinieron los Pepos de Rincón de Soto, que luego ya formaron Augusto es mío, y hubo otro par de grupos más. Estábamos una noche en el Chandro, y Ignacio Rosendo dice, ya canto yo con vosotros. Tocamos la primera canción, bueno, pues bien. Tocamos la segunda canción y como anécdota, pues a Rosendo se le olvidó la letra. Se me vuelve y me dice, Fernando, yo tocando la batería, que se me ha olvidado la letra, y seguidamente dice por el micrófono, solo de batería. Hasta luego, que me bajo, que no me sé las letras. Se bajó del escenario y yo empecé a hacer un solo de batería, y cuando ya me cansé, pues se acabó el concierto, porque no teníamos cantante ni nada. Aunque Extrago y Repelús no llegaron muy lejos, de los restos de ambas formaciones surgió Imagen Oculta, un nuevo grupo que terminó siendo clave en el futuro musical del pueblo. Decidimos cambiar, influenciados un poquito por U2, por los Cure, otro tipo de música. Y hicimos ya lo que ya se llamó Imagen Oculta. Y allí estábamos al principio, pues lo mismo. Santiago, Pedro y yo, porque Blanca ya dejó el bajo, que se fue a estudiar. José Antonio Eras, el Morrín, pues venía de otro grupo de Extrago, que también se disolvió, y a él le gustaba tocar el bajo. La verdad es que la música que hacíamos no es que le gustara mucho, pero él quería tocar el bajo y pasarlo bien en un grupo. Y seguimos adelante pues con esa idea, ¿no? Y para darnos a conocer pues queríamos grabar una maqueta. Claro, grabar una maqueta entonces era 5.000 pesetas la hora de estudio. No teníamos ese dinero, los padres no nos dejaban el dinero así como así. Y decidimos abrir el bar La Cabaña, que lo tenía mi padre parado. Lo abrimos durante unas navidades, sacamos pelas para la maqueta y el bar se cerró. Y en verano del año siguiente pues yo decidí, oye, pues ¿por qué no? Estaba con otra persona, digo, ¿por qué no volvemos a abrir esto? Susana estaba en las piscinas, salía con Chusmari y no sé cómo surgió que nos juntamos los 4. Y seguimos funcionando con el bar La Imagen. Pues la primera vez que hicimos algo fueron Anticuerpos, un concierto en la plaza donde estaba el peluquero, aquel que se quejaba por todo porque hacíamos mucho ruido. Y bueno, vino Mamen de Anticuerpos, de Las Vulpes, que era la cantante de Las Vulpes, y aquello pues no lo conocía nadie en realidad, ¿no? Un tío que parecía así como hippie, pues se trajo a unos amigos hippies también, pies negros, vamos, de los del fuego con la boca y eso. ¿Y qué hacían? Teatro. Pues bien, pues cada día hacían una actuación. Bueno, pues luego, de repente, pues el primer día, pum, se ponen ahí en un banco y hacen como que estaban haciendo el amor. Madre de Dios. Y se prepararon un bullicio que al siguiente día estaba todo el pueblo allí, pero que no nos dejaban que hiciesen la actuación. Y eran malísimos. Vamos, de teatro no tenían ni puta idea. Empezamos los conciertos, por llamar así, grandes, en unas fiestas que le dijimos a mi padre si nos dejaba la sala para hacer 2 conciertos. Y trajimos a The Windows Ventanas, que si no recuerdo mal eran del País Vasco, y a Regalo de Silvia, de Zaragoza. Teniendo el bar abierto arriba, mi padre seguía funcionando con la sala Arizona, pero hicimos 2 conciertos, a ver qué tal. Luego ya mi padre, pues ya se jubilaron y dejaron la sala. Y con lo cual nosotros, como teníamos la iniciativa de hacer conciertos porque nos gustaba mucho, decidimos alquilársela. Y ya no la alquiló, y ya el 2 de abril del 92 fue cuando abrimos La Imagen Nueva. Rufo, ex batería de Extrago, comenzó a dar forma a un nuevo proyecto junto a un tipo llamado Chicharro. Era 1990 y nacía Piperrak, el grupo punk de la Ribera por excelencia. La verdad que fue una historia que, no sé, que nació aquí en la zona. Éramos 4 de varios sitios diferentes, con mucha gente que conocía al de alrededor, que le iba al rollo, y a la gente le gustó lo que hacíamos, y desde el primer momento, vamos, y se lo pasaba muy bien en los conciertos, y bueno, y poco a poco se fue haciendo una bola, ¿no? De ir a tocar ahora aquí, pero no parar, vamos, no parar.
a un sitio a otro, nos daba igual a cualquier sitio, cobrar o no cobrar, o el caso era ir y tocar y pasarlo bien, y no paró. Un buen día pues viene el Chicharro a casa y me dice, oye, que estamos buscando guitarra para Piperra, ¿te apuntas? Y yo, pues venga, pues claro. A pesar de que en el 88, 89 o el 90 le había dicho a Rufo que no, que yo quería seguir con Estrago y quería hacer más rock and roll, Piperra no había sido el punk que yo pensaba ni por asomo. Ahí empezamos a ensayar en el 97 y en el 98 dimos los primeros conciertos estando yo con ellos. Hicimos unos cuantos, habíamos dejado incluso los trabajos en aquella época y después pues movidas internas, pues terminamos separándonos, yo creo que en el mismo 98. Teniéndolo todo como no lo exprimisteis al máximo, ¿no? Mucha gente nos ha dicho, joder, pero si vosotros encima va a ganar dinero. Pero es que lo has tenido siempre, que eso no lo has hecho por dinero, porque aparte del rock no se vive, vamos. Piperra, ya consagrado como grupo de culto, regresó a los escenarios en 2007 para dar guerra durante 3 años. En aquel periodo, jóvenes de toda España coreaban con el puño en alto: a orillas del Ebro, entre Lodosa y Pradejón, se está preparando la revolución. Las 2 primeras décadas habían sido movidas. La llegada de los 90 hará que Pradejón sea un hervidero de nuevos grupos. Por lo que me comentan sus protagonistas, esto no se entendería sin la apertura de 2 locales históricos, La Imagen y Hora Cero. Ambos colaboraron para hacer posible en su día la llegada a Pradejón de conciertos de nivel nacional, despertando en los más jóvenes la fiebre del rock y de la música alternativa. Me sorprende que los mismos propietarios que por las noches servían copas detrás de la barra, en su tiempo libre formaban parte de las nuevas bandas del momento. El Hora Cero empezó pues el sueño de un loco aventurero que era yo. Se me ocurrió la idea, quería cambiar un poco el tema, quería revolucionar un poco esto, simplemente cambiar, y algo que queríamos, que nadie nos daba, hacerlo nosotros. Claro, yo era la cabeza visible, pero yo solo no había podido hacer aquello. En aquellos momentos pues estaba Eduardo Chule, hermano del Pacota, estaba Luis, estaba Ana, estaba mi primo García, estaba mi prima Ana, estaba Pili, había mucha gente. Y un recuerdo muy especial a mi amigo Ramón, a Titi, que sin él muchas cosas no hubieran podido ser. Me acuerdo mucho de él. A ver, los espectáculos o eventos que preparamos en Hora Cero no eran tipo negocio, era diversión. Venía la gente, te daba una idea y la llevabas a cabo, si se podía, claro. Económicamente nunca salía ninguna bien, pero bueno, era la diversión del momento, lo pasamos bien. Pues eventos hemos hecho de todo tipo, las famosas campanadas de Navidad, pre-Nochevieja, esas nacieron en Hora Cero. Fue una idea de mi prima Ana, Ambrosi, y la llevamos a cabo y funcionó bien. Bueno, el comienzo de los conciertos fue con La Imagen, conjuntamente. El primer concierto que hicimos juntos fue el de las pistas, que tocaba lo que era la imagen oculta, y subíamos a tocar un par de canciones Javi Cortatu y yo.
entre ese concierto y después andar por los bares, pues fuimos forjando ahí una relación que terminó en Cencerrada. Cencerrada yo creo que ensayaban Chule, León y Gorka, no sé si ya a la vez que ellos. Yo creo que ellos ya tocaban, se juntaban para tocar algún día, y entonces pues a un viaje pues igual algún día en el bar, en la hora cero o en el nono, pues oye, pues estamos tocando y tal, ¿te quieres venir a pegar unos toques y tal? Pues de puta madre. Y normalmente es como se empiezan las formaciones. Y después Chule cambió, se fue y entró el Cuca. De ahí estuvimos también ensayando donde el Chule, que nos dejó un local allí donde las ovejas, que aquello nos poníamos de pulgas todos los días hasta las trancas. Y al poco tiempo, pues eso, esto fue en agosto que empecé a ir a las clases, viene Jaime y dice, oye, pues que me ha dicho Jesús que ha preparado un concierto que vamos a tocar con un grupo y tal de Bilbao. Y luego, pero si casi no tenemos canciones, teníamos tres canciones así. Y luego, bueno, pues vamos al Hora Cero. Una vez que estamos en el Hora Cero, viene Jesús, mira, este es el grupo con el que vamos a tocar aquí en Pradejón, y se llama Platerio y tú. Al empezar el concierto habían puesto unas vallas antipúblico, pues a un metro del escenario así, y nada, sonar el primer guitarrazo, se fue todo el mundo para adelante, todas las vallas pegaron en el escenario, que lo notamos todos, nos quedamos así acojonados, bueno, y de ahí el concierto para adelante. Pero vamos, el ver cómo se volcó todo el público, toda la gente de Pradejón con ese grupo que acababa de nacer, vamos, pues ese recuerdo se me queda para mí. Espero que si tengo Alzheimer, que sea el de los últimos que se me borre. Yo recuerdo que creo que di otro concierto más con Cencerrada y yo ya lo dejé. Lo dejé, y cuando yo lo dejé, pues se refundó, digamos, como Revancha. Después de una época con Cencerrada, llega un momento en el que Jesús León pues decide dejar el grupo. Y a raíz de entonces hay un cambio en la formación y quedamos Gorka y yo. Y de ahí ya dejamos de estar ensayando en la misma bodega con Piperla y nos trasladamos a Zagra. Cambió un poco también el estilo de música, se refinó un poquito, ya no era ese rock radical que igual que llevaba más Cencerrada. Y bueno, y luego pues ya todo para adelante. Se grabó la maqueta, la primera en Bilbao, en Norte Estudios, la segunda en Pamplona, en Mutilo, al con el rock and roll. De ahí ya me vengo a Logroño, sale el Hoy por Hoy, con otra formación también distinta. Y ya es cuando empezamos a sonar en la radio, cuentas principales, M80, Cadena 100. Cuando abrí los ojos solo había una solución, solo una solución, y es que hoy por hoy esto es como andar sobre la lava de un volcán. Pero hay algo que evita que me queme los pies, porque si es rock and roll lo que quieres ser tú, hoy tendrás lo que pides, un poco de blues. Pues el Hora Cero, pues en aquel momento fue pues lo más importante, el punto más importante de músicas y social para mí, porque aunque yo ya estaba viniendo mucho para Logroño, era el sitio donde se quedaba, era el sitio donde se hablaba, era el sitio donde se bebía, era el sitio donde uno se emborrachaba y pasaba todas las horas de ocio que podía pasar, ¿no? Que también tenías otros bares, tenías el Joyce, tenías el Chandro, pero lo que era de movida y de rock y de estar petado casi toda la noche por las cuadrillas era el Hora Cero. ¿Cuánto tiempo vas a estar resistiéndote? No lo pienses tanto, lárgate, que la vida es para probar, no opinar después. Yo creo que el Hora Cero para la gente de la época supuso un pequeño cambio, no sé cómo explicarte, un pequeño cambio. Yo creo que supuso mucho más para generaciones posteriores. Digamos que fue una semillita y, joder, actualmente llevan ya 2 fiestas del rock Hora Cero. Chavales que prácticamente ni habían nacido. Han oído hablar, les gusta el tema y la verdad es que tienen envidia de aquellos tiempos. Eso es lo bonito que ha quedado de aquello, ¿no? No
No exageraba el jotero al decir que esto era un hervidero de música. Primero la Dandy, después grupos como Piperra o Revancha, y ahora estoy frente a uno de los espacios más importantes para lograr entender esta movida. La sala La Imagen. Todo grupo indie soñaba con tocar aquí, sobre todo dentro de su serie B, la que en su día fue el primer gran festival de música independiente de España. Bueno, el 2 de abril abrimos La Imagen del 92 y actuamos nosotros, el grupo mío, Imagen Oculta. Y a raíz de ahí pues ya empezamos a decidir hacer conciertos o no de forma habitual. Trajimos a La Secta, que fue el primer grupo, del cual conocimos al hermano de uno de los componentes, que llevaba un sello discográfico que era Muster Records. A raíz de ahí empezamos a hacer la primera serie B, que consistía en 2 meses, cada sábado, un concierto. Y también es cierto que en todos estos grupos que vinieron en el ciclo primero, que se llamó Serie B, pues estaba gente que ha movido durante los años 90 lo que fue la música en España. Y entonces los vas conociendo, los conoces, contactas, creas juntos, o sea, decir, sobre todo con la gente de Asturias. Y esta gente llevaba un manager que se llamaba Alsera, y bueno, un manager no, uno que les llevaba por la carretera y les hacía todos los recados, un amigo que tenían, ¿no? Que conocía a todos los grupos parecidos, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao. Entonces, pues él nos iba diciendo, porque ya los había visto en directo y tal, pues quiénes iban un poco mejor. Más los suyos, claro. Es él el que dice, joder, pues esto fíjate, si en vez de hacerlo en 2 meses lo hiciéramos se hiciera en un fin de semana, ¿por qué no os atrevéis a hacerlo en un fin de semana? Porque la verdad es que fue el primer festival que se hizo de un fin de semana seguido, porque había algún festival que llamaban, pero era de un día que había 5 grupos y ya está. Pero nosotros hicimos el primero que fue un fin de semana entero. La Sala de la Imagen era un icono, porque era en un pueblo perdido que nadie lo encontraba ni en el mapa. Lo primero que llegaban era cuando llegaban decían, uff, ¿cómo huele aquí? Claro, debido al sector del champiñón, ¿no? Y se iban de aquí maravillados. Pensaban que era España profunda, pero por otro lado era un sitio romántico. Es que, en definitiva, el fin de semana que sucedía aquello era como una especie de paréntesis onírico que daba en el fondo igual donde y cuándo estuviese pasando, sino que estaba ahí y ya está. O sea, eso. Y cuando se terminaba ya no había más. Es decir, el ayuntamiento nos dejó instalaciones como el frontón. Luego el pueblo ganó mucho a nivel hostelería, a nivel tiendas de comercio. Pienso que para la gente joven repercutió mucho porque luego empezaron a salir más grupitos, no solo en Pradejón sino en la zona, y venían eso, pues que les diéramos la oportunidad de poder tocar en lo que era La Imagen. O sea, con lo cual creo que fomentamos un poquito el mundo de la música. Normalmente, pues en muchos conciertos, como no los conocía la gente, pues solíamos palmar. Pero claro, pues tenías el bar y ibas compensando una cosa con otra, era como trabajar un poco por amor al arte. Teníamos el privilegio de ver los grupos que a nosotros nos gustaban, cenar con ellos, charlar con ellos, contar anécdotas, conocerlos en primera persona, pues ¿qué más querías? Sigo sin entender cómo un local de pueblo pudo convertirse de la noche a la mañana y solo con financiación privada en el templo de la música independiente. Don't be good, don't be bad, don't be happy, don't be sad, don't be shy, don't be proud. Según me cuentan, aquellas primeras series B eran únicas.
acompañada siempre por cine alternativo, ferias del disco o sesiones interminables de DJ. Sin embargo, la cosa empezó a complicarse en el 95 con la llegada de la fiebre festivalera. Nuevos encuentros como el de Benicàssim o el Doctor Music Festival, con mayores medios económicos, dejaron en un segundo plano a la Serie B, no sin antes acudir al de Pradejón para copiarles el formato. Si a esto le sumamos que La Imagen perdió su sala de conciertos en el 96 y que ese mismo año Susana y Chus Mari se quedaron solos a cargo de todo, me sorprende que el festival se celebrara un año más. La del 97 fue la última Serie B organizada aquí, pero solo fue posible gracias a la creación de la asociación juvenil Fierabras. Tuvimos que tomar las formas burocráticas necesarias para poder hacerlo e hicimos una asociación donde los jóvenes del pueblo de entonces, que igual fueron 30, admitieron formar parte de la asociación sabiendo que solamente se creaba de alguna manera ficticia para hacer la Serie B, y yo no esperaba tampoco que ellos quisiesen participar ya formando parte de la asociación para que eso funcionase mejor, y me encontré con la alegría de que la gente joven del pueblo, aunque como asociación no fuésemos a hacer nada más, sí participasen de todo lo que fue necesario en aquella Serie B. A nivel del pueblo yo creo que fue la que pues la que más nos acercó al pueblo, por ese motivo, ¿no? Porque estaban dentro, ¿no? Que claro, se notaba la experiencia que teníamos y como público, grupos y todo, yo pienso que ha sido de los mejores que ha habido. Pero no se sabe cómo, aquí faltaba el dinero. Entonces ya dijimos, pues es que no podíamos mantener y decidimos dejar de hacerla, porque la subvención no llegó. Tras un año de parón musical, Susana y Chus Mari recibieron apoyo económico del gobierno de La Rioja. La Serie B regresó con fuerza, cambiando su localización a Calahorra. No había estado nunca, pero me habían hablado de él. ¿Y habías estado en otros festivales antes? Bueno, este verano tuve mi primera experiencia en Benicàssim. Nunca había estado antes en un festival y me apetecía, y este año, pues mira, 2 en poco tiempo. ¿Y qué diferencia encuentras entre la Serie B y los otros festivales? Hombre, por lo que he visto, el festival de Benicàssim es un gran festival, mucho más grande, todo es más impersonal, mucha gente, 15.000 personas en los conciertos, todo el mundo saltando delante tuyo, entonces al final acabas viendo los conciertos por televisión, por las pantallas. Aquí todo es más pequeño, es más reducido, es más familiar. Ves a los grupos hablando pues con la gente de la calle. Ayer estuve hablando, por ejemplo, con el de Real Kids, por ejemplo, y me dio un abrazo, cosa que en Benicàssim es impensable, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que esto es la gracia de este, además del cartel. Aquí, por ejemplo, es un cartel mucho más elitista para gente, pues, para rockeros, digamos, gente que sabe mucho de música, que se interesa por un tipo de música muy minoritaria. Benicàssim es un tema más comercial. Un día nos llaman por teléfono el Ayuntamiento de Calahorra, que nos da 1,5 millones de pesetas para hacer el festival. Buah, ¿qué me has dicho? Nosotros que estábamos enamorados del festival y que no había funcionado, con 1,5 millones de pesetas, los 3 primeros hubiesen sido la polla, vamos, hubiese sido el rey del mambo con el 1,5 millones de pesetas. Claro, ciegos, pum, embaucados otra vez en el festival. Pero claro, nos dimos cuenta que había que hacer mucha más infraestructura en Calahorra y que el 1,5 millones de pesetas, pues que se lo llevaba una carpa que teníamos que montar. Bueno, pues en Calahorra era otra cosa diferente, seguía siendo ese paréntesis así onírico, pero no era... Todavía más cerrado, todavía más paréntesis. Ahí ya no está el pueblo, ahí ya no hay no está arropado exactamente por Calahorra, ¿no? La verdad es más bonito aquí en Pradejón en ese aspecto, ¿no? No lo hicimos otra vez, porque subieron a 2. Pero claro, a 2 y otra vez lo mismo, ciegos, adentro. Y lo mismo, es que se lo llevó la infraestructura porque cogimos una carpa un poco mejor. Y otra vez, y la gente la misma. Y ese se nos disparó de verdad.
y otra vez estábamos en el tercero ya. Y de repente, pues, ¡buah! Impresionante. El cartel, bueno, con mucha diferencia. Por nombre, el mejor. Hay un titular que dice: La Rioja, la caída de las Torres Gemelas afecta gravemente al Serie B. Ese último año, en el 2001, habíamos conseguido confeccionar un cartel con un presupuesto similar al de la Serie B del 97 aquí en Pradejón, pero con una categoría musical pues 3 veces mayor. Entonces la previsión de público era, bueno, te voy a decir, por ejemplo, que pues si vendíamos 100 abonos anticipados, que era una burrada para nosotros, aquel año igual habíamos llegado a vender 300, de los cuales se devolvieron casi todos en los puntos de venta, cuando la gente se asustó pensando que los grupos americanos que iban a venir no iban a poder volar porque quedaban muy pocos días, no sé si 11 días o así. Y que la mitad de los grupos internacionales, y mira por dónde, los mejores, que no vienen. ¿Cómo que no vienen? Que tienen miedo a volar. Claro, tienen miedo a volar, que quiere decir que nosotros hemos comprado los billetes y que no los devuelven porque no es una causa mayor. No hay enfermera, no es un meteorito, no, y no te devuelven el dinero. Y ya dijimos, mira, si es que si nos van a afectar en Nueva York, que se caigan 2 edificios, nos va a afectar también, pues esto sí que sí, es que a tomar por culo. Que la haga si quiere Benicas. Abandono el local con la piel de gallina. Jamás hubiese imaginado encontrar tanta cultura musical en un pueblo como Pradejón, pero me alegro de haberme equivocado. Fue tan grande lo que esta villa vivió en los 90 que no sería capaz de expresarlo con palabras. Todos coinciden en que aquel movimiento hizo posible la pervivencia del espíritu rockero en la siguiente generación. A inicios del nuevo siglo, la Imagen y el Horacero cerraron sus puertas para siempre, dejando tras de sí una decena de nuevos grupos que buscaban recuperar aquel ambiente perdido. El nuevo panorama musical acabó reuniéndose bajo la asociación Avatares y organizó el festival Rock de Rioja, celebrado en Pradejón en 2005. Avatares nació del empuje de las bandas que coincidimos en ese momento en el pueblo, de que teníamos ganas de que ese movimiento cultural, ese movimiento de escena no decaería. Pues las 4 bandillas que coincidimos de rock y punk en ese momento decidimos que juntar fuerzas para ver si podíamos rescatar no sé, aunque fuera fogonazos durante el año, aunque no podía ser con continuidad, pero tener esas alternativas culturales que creíamos que nos ofrecía la Imagen, el Horacero y todas esas movidas, toda esa movida que hubo en los 90. Y con Rock de Rioja hace 10 años un poco lo que probamos es, pues eso, cómo organizar un festival. Sí que patina un poco en algunos aspectos, pero de ahí se aprende, ¿no? Y juntar de repente, pues, 6 o 8 grupos ahí tocando, el contratar el equipo, el organizar una cena popular, el mercadillo, tal, pues la verdad es que fue una cosa curiosa. Fue un decir, venga, vamos a juntarnos todos los grupos del pueblo. En aquel entonces estábamos un montón de Sidia, Rostro, yo qué sé, nosotros. Había un montón de gente con un montón de ganas de querer hacer algo, de querer hacer conciertos y buscamos la manera de hacerlo, de que todos los grupos del pueblo pudieran verse y que se pudiera escuchar a todo el mundo y dar oportunidades a todo el mundo. Y es algo increíble, fue genial. Me acuerdo ese día, no pegamos ni ojo ninguno, ni ojo. Y nos levantamos a las 9 de la mañana o a las 10, que aún no habían venido ni los de sonido ni nadie, a las pistas a ver nada más que el escenario. Ya estábamos soñábamos, tío, mirábamos así el escenario y soñábamos con él. Y ya empezó la tarde, fuimos a comer, las pruebas de sonido. El día fue acojonante, desde el principio de la mañana hasta bien tarde, aunque en sí el concierto fue una mierda, un desastre fueron los conciertos, no fue nadie, acabaron muy tarde. En sí el concierto fue una mierda, pero para nosotros fue lo más de lo más. Aquel nuevo elenco de grupos estaba formado por jóvenes que habían vivido su adolescencia entre las paredes del Horacero.
pero también por niños que en su infancia habían corrido con curiosidad por el camping de la Serie B. Unos lo vivieron y otros solo lo conocían de oídas, pero todos estaban decididos a perpetuarlo. Pues con Millennium empezamos en el 99, en la primavera del 99 o algo así, y estábamos mi amigo Julay a la batería, había dos chavales de Ausejo y uno de Vitoria, y esa fue nuestra primera experiencia. Estuvimos ahí ensayando todo el verano y conseguimos hacer un conciertillo en Ausejo. Cutre, salchichero, cutre, bueno, como se podía, yo qué sé, estabas empezando con amplis prestados, con guitarras malas, pero bueno, con más ilusión que medios, como se hace todo. Pero fue una experiencia divertida, fue de los grupos más divertidos que he tenido, por lo menos hacíamos letras que eran divertidas, solamente para reírte, no, aunque no estuviera guay, solo para reírte. Joder, en la plaza cuando cantamos la de Por un polvo de la paca, en la plaza se reía todo el mundo, estaba guay. Bueno, en Quimera la cosa ya era un poco más serio, ya había un estilo definido, ya se intentaba buscar un sonido, ya intentabas, pues al igual que hacían muchos grupos de la zona, intentar tirar un poco hacia el heavy metal que se estaba haciendo en aquella época, y ya ibas con un sonido un poco más elaborado, estaba bastante bien. Quimera estuvo divertido. Pues yo en Quimera lo que hacía era las letras, yo me encargaba de letras junto con uno de los guitarras, y me encargaba de eso, de ir poniéndole voz a toda la música que hacía Ana de Huello, porque desde luego todos los días llegaban con cosas nuevas, estaba muy bien. Empecé a estudiar, estuve con Begoña, la hija de Albino, un par de cursos tranquilamente haciendo piano. Luego estuve también, ya mi padre ya quería que fuera un charanguero de pro y me metió con Guillermo. Pero realmente tomando en serio fue cuando llegó la primera guitarra española a casa, que fue un regalo de padrinos de uno de mis hermanos. Cuando llegó la primera guitarra fue el acabose. Dije, ya sé lo que quiero ser, de mayor. ¡Heavy! Pero antes de salir a los escenarios, claro, yo ya había salido en solitario. Hicimos un bolo con Desidia, a la vez estaba con Carmelo haciendo Fierociles y Felicianos, que era un show absurdísimo, súper original, y vamos, era una tontería para pasárnoslo como canijos, porque musicalmente era una puta basura. Es más, nuestro primer concierto nos incluyeron en las tardes basura del Festival Serie B de la Imagen, que para nosotros ya fue, digo, vamos, si es que hemos nacido y hemos besado el cielo, si ya este proyecto está abocado al fracaso, que es lo mejor. Y luego salió la tontería esta también de tipo orquesta de cuñas para monólogos con Hablemos de Saxo. Esa orquesta nació para hacer cuñitas de medio minuto. Empezamos a ensayar, vimos que era una cosa, joder, que funcionaba y que divertía, con José María la batería, Jordi el de Comprevien que estaba al bajo, y el saxo, como no, del Taistoski, ¿no? Pues decidimos desarrollarlo más, incluso llegamos a hacer un show completo para dar bolos. Ya de formar bandas definitivo fue con la Imagen, porque ver tanto grupo en directo, tanta actividad musical en el pueblo, y eso me picaba mucho, y yo disfrutaba tocando en un somero, pero yo quería que el somero fuera un escenario, por decirlo así. Me dio el empuje para intentar formar la banda de verdad. Desidia se forjó en un somero, en el somero de la Beita, tocando con Carlos y Alfonso.
fue ya cuando empezamos a buscar bajista y guitarrista. Se sumó Tolillas, Javi. Al poco se sumó Paquito también, que siendo un adolescente, vamos, un mocosín. Y de ahí empezó a despegar. Empezamos a componer, a buscar un local ya de ensayo para poder desarrollarnos ya sin molestar a nadie y poder meter más horas, por decirlo así. Conseguimos que nos metieran en el ayuntamiento donde habían estado nuestros ídolos Piperra, o sea, en el Matadero. Nos cedieron el local de ensayo y ahí fue creciendo, pero vamos, a pasos agigantados. Según íbamos empastando, íbamos conociéndonos, llegó ya el colmo, que fue la entrada de Javi Cortato a la banda, y eso fue ya la explosión. O sea, fue entrar la voz de la experiencia a dirigir a 4 energúmenos con la sangre hirviendo. 5 colegas en un local de ensayo, dedicándose a disfrutar, creando. Y eso luego, a los festivales y los conciertos que tuvimos ocasión de hacer, se transmitía. O sea, al final la crítica de la gente era purista, pues no es heavy, me suena rock de pueblo, pero mámolo, hay algo. Y era eso, era, joder, 5 tíos que se conocen, que entre ellos son piña y se divierten. Pues si tú eso lo demuestras en un escenario, a la gente al final es con lo que se queda, independientemente de la calidad musical o tal. Y ¿qué fue de Siria? Pues para la generación, para el que lo vivió en el momento, pues yo creo que pudo ser eso. Y aparte, un grupo del pueblo, ¿no? que siempre hace como ilusión entre la chavalada y eso. El origen de Rostro fue al final un garabato en una libreta a finales de los 90, de aquí mi amigo Isa, que empezó con un sueño, que era tener un grupo de rock duro, de heavy metal. Y se juntaron en aquella época Tolas y él a tocar, y de ahí salió pues un poco aquel germen de la música. Jordi también empezó con ellos alguna vez a ensayar. Aquello se apagó y a comienzos del siglo XXI, hablando, pues él tenía una batería, pues podíamos hacer algo, pues tal, pues al final me compré una guitarra. Y así empezamos. El Soria a la voz, Isa a la batería y yo a la guitarra. Convencimos al Guincho, se compró otra guitarra y así estábamos los 4. Dale que te pego en la bodeguilla pequeña. Al final necesitábamos un bajo, hicimos varias pruebas, por aquí pasaron el Cerezo, hasta que al final convencimos a Jordi y apareció un día con un bajo. Y se fue el Soria y nos quedamos sin voz. Y hubo que cantar y algo había que hacer. Y como habíamos convencido a este con el bajo, pues dijimos, va, pues venga, ya canto yo y canta él. Echamos a andar, tocamos varios conciertos, hay una pausa y el Guincho se va. Y entonces en el 2007 entra aquí mi amigo Carlos y se completa la formación clásica de Rostro, que es Isaac a la batería, Carlos a la guitarra solista, Jordi al bajo y a la voz, y un servidor a la guitarra rítmica y la voz. Y así se completó la formación clásica de Rostro hace ya 8 años. Gaby y yo queríamos ser estrellas de rock, ¿verdad? Sí. No hay cosa que mejor lo defina. Es verdad. Ser una estrella de rock. Sí, nosotros formamos Rostro fundamentalmente porque queríamos ser como ellos, como todos esos supergrupos a los que hemos adorado y hemos visto en multitud de festivales. Nosotros siempre quisimos estar allí, subido en ese escenario, siempre decíamos, aunque solo sea los primeros a las 4 de la tarde, pero por probar qué se siente en un megafestival de eso. Lono nos cogió un día al Jotero y a mí, que se acaba de comprar al Jotero la batería, y nos dijo, juntaros, no sé qué, y entonces nosotros pues no nos llevábamos mal, porque no nos llevábamos mal, pero las cuadrillas se habían separado y tal, y cual, y uno no quería, y el Lono pues fue el enlace de los dos, ¿sabes? Hasta que quedamos un día y yo llevé allá mi amplificador pequeño, mi tal,
Y me acuerdo que nos pusimos a tocar, yo me sabía 2 o 3 canciones ya, lo justo, y nos pusimos a tocar y el jotero no le daba ni al bombo ni nada, y con la caja el jotero y yo con una cuerda hacíamos todas las canciones del mundo, tú. Entonces llamamos al Soria mayor, que había estado en Rostro, y ya no cantaba y así, y le dijimos para cantar, y quiso, y entre los 3 hicimos un grupo sin bajo ni nada. Pues bueno, la verdad pues que cuando empezamos el Chucho y yo, nuestra ilusión era tocar en la plaza, pero bueno, pues conforme llegó el Soria, empezamos, pues tocamos en la plaza, luego llegaron los de Asfixia, empezamos a dar conciertos por aquí, nos llamaban, fuimos 2 veces a Barcelona, estuvimos en Aragón, y luego pues también hemos vivido sensaciones, porque tocar delante de más de 12.000 personas en Pamplona. Fue llegar el Borra al grupo y en 2 meses fue tocar en las carpas universitarias de Pamplona, y al mes nos llamó la mayor discográfica de rock que hay en España, la Avispa, que había escuchado canciones nuestras, que nos quería hacer un contrato discográfico, y bajamos un fin de semana a hablar con el director de la discográfica para ver el contrato y todas esas cosas, y al final no hicimos nada. Pero ese fin de semana nos pasamos de puta madre, ¿eh? Ese fin de semana es para recordar. Al final no hicimos nada, pues más que nada pues el tema económico que nos teníamos que meter, ¿no? Pues para hacer el tema de disponibilidad, de si te sale un concierto en Andalucía a mitad de semana, pues teníamos trabajo, que si nos ponía pegas, que si a Cristalero me acuerdo que le decía que era igual el único que tenía novia entonces, que igual tenía que dejar a la novia, pues porque no, un grupo música y novias no cuadraba mucho. A mí me decía que me quitaría la camiseta verde, esa típica de los conciertos míos, y al final no hicimos nada. Pues nosotros, la verdad, seguir tanto tiempo tocando, ¿no? Que llevamos ya 10 años, que hacemos estas prefiestas, hacemos 10 años ya en los escenarios. Lo que nos hace seguir tocando es el buen rollo que llevamos nosotros, ¿no? Pues somos todos amigos, vamos a ensayar todos los sábados, nos echamos nuestras 4 cervezas, tocamos las canciones que nos gustan y pasamos buen rato. Y eso creo que es, al fin y al cabo, es lo que te hace durar tanto, porque siempre igual un grupo u otro, si no triunfas, que es lo normal, ¿no? Que no triunfes, pues al final pues siempre uno se quema, el otro se va, pero nosotros hemos tenido años más activos, ahora estamos un poquillo más tranquilos, ¿no? Das dos conciertos, das 3, te llaman y no te apetece ir, pues porque a uno no le apetece o por lo que sea, ¿no? Pero lo que te hace estar unido es eso. Yo creo que ser amigos, y siempre le hemos dicho, desde que empezamos, siempre hemos dicho, si vamos a reñir por el grupo, por alguna discusión, lo que sea, antes dejamos el grupo que reñir y dejar de ser amigos, ¿no? Porque es, yo creo que es lo fundamental. Los más jóvenes de la generación optaron por la rama del punk reivindicativo, fundando el grupo Revuelta en 2004. Quiero conocer más sobre esta vertiente musical y me han recomendado hablar con Quique, una figura clave dentro del movimiento. Los que lo conocen bien lo definen como un tipo polifacético que tan pronto hace punk, rap o música de cantautor. Lo importante no es el estilo, sino saber transmitir un mensaje. Empezamos ahí una banda de muchachos a escuchar punk y de esa banda de muchachos pues surgen 4, 5 que tienen la iniciativa de montar un grupo, de pillarse unos instrumentos y pedirle el somero a la Nati para subir allá a la guerra. Claro, eso implica tener que crear unas letras, tener que crear unas melodías, tal, y nos ponemos a ello, ¿no? Empezamos 5 personas, el Jercis, el Michel, el Enrique el Cordobés y el Javi el Soria y yo. Y bueno, el Michel dura 2 ensayos o 3
y los demás duramos 4 años. Y tuvimos movimiento, ¿no? Toquemos por muchos sitios de la Ribera y aún nos llamaron un par de veces para salir fuera. Yo creo que los conciertos que hacíamos en el pueblo tenían bastante repercusión de que venía gentecilla. Y yo creo que lo que llamaba la atención es nuestra edad. Me parece a mí, ¿no? La edad y las cosas que se nombraban. Las cosas a las que se hacía referencia, las críticas que nos hacíamos y que hacíamos al resto. Con la vena de escribir por las noches. Sabes que en tu lucha tienes que ser tú el que luches. Y escucha, que por mucha desazón se pierda el equilibrio entre razón y corazón, siempre tirarás pa'lante. Hablé con tus ojos y me dieron una luz deslumbrante, rebosante de energía, una ayuda a los problemas que sentía día a día. Y por eso doy las gracias. Gracias. Yo me puse a hacer el proyecto de Liberando estando tocando con Revuelta. Ya teníamos menos fuerza, ya quedábamos mucho menos, no había la ilusión que había al principio, habían pasado 4 años, no estábamos igual internamente y yo me puse por mi cuenta a hacer canciones, porque me apetecía de la misma manera que al principio, con las mismas ganas, entonces me puse solo. Solo que pasa que no tengo una batería, no tengo un bajo, me puse con una guitarra española, me gustaba. Enseguida acabó Revuelta y yo retomé eso con más fuerza, Liberando, ¿no? Porque ya no me debía a 2 proyectos, sino ya estaban Liberando solo. Pues con Liberando en el trayecto pues conocí el feminismo y la lucha del movimiento animal, la lucha por los animales, el veganismo. Y esas 3 cosas son las que a mí me han hecho cambiar muchas cosas en mi vida. Entonces lo que hago con Liberando es remarcarlas, difundirlas. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse por si algún día la natura decide vengarse. Ciudades grises, cielos oscuros y el mar cabreado arremetiendo contra los muros. El rap a mí me dio una vida a la hora de hacer una canción y poder explayarme que no me daba Liberando. Yo hacía una canción de rap y me ocupaba 3 folios. Y hacía una de Liberando y me ocupaba 1 o medio. Entonces podía dar una explicación, o no explicación, pero podía extenderme más que con esto. ¿Qué pasó? A mí el rap en sí no es algo que me llene. No te voy a decir no me gusta, pero no es algo que me llene pues como para mantener un proyecto. Entonces lo que me gustó mucho fue todo lo que le gustó a la gente. Pero claro, eso no es sostenible. Le puede gustar mucho a la gente, pero si al que le hace no le llena, tenía que parar eso. Y así ha sido, ¿no? Entonces, lo que me llena a mí igual es estar con la guitarra y echar un rap. Eso sí me gusta. Quique ha optado por caminos más melódicos y los jóvenes fieles al punk hacia la rama hardcore. La unión de Revuelta y Bronca Libertaria dio forma a un proyecto mucho más contundente, Los Chumachos. Pues Bronca Libertaria, que se llamaba el primer grupo que formamos, se formó más o menos en torno al 2006 o por ahí, o 2007, más o menos fueron esos años, y lo creamos 5 personas. Estábamos César Moreno, César Echevarri, yo, Víctor y Félix, y lo empezamos todo sin aprender, no sabíamos nada más que César, llevaba con su tío Fernando igual 2 o 3 años tocando la batería. Y lo hacíamos allí, donde tenía la cochera vieja César, y tocábamos pues, donde ensayaba su abuelo con el piano. Y pues la verdad es que con muchas ganas, pero sin saber nada, hicimos bastante, que fue como consolidarnos un poco como banda.
Los Chumachos empezó siendo 3 personas: Víctor, Javier y yo. Y pues bueno, como venía Javi a los últimos ensayos de Bronca Libertaria, siempre estaba por aquí, pues un día nos faltó César, el batería, y dijo: oye, que yo estoy también toco la batería, voy a pasarme de la silla a la batería, y versiones que sacamos igual, que nos gustan y tal, pues empezamos a darle: oye, ¿y si hacemos algo nuestro? Y pues nos falta un cantante, estaba el Isma por ahí, pues, oye, me apunto. Y Enrique, como también venía de Revuelta, ¿sabes? Y estábamos, pues eso, Víctor y yo de Bronca Libertaria, y Javi, Enrique de Revuelta, y Isma era el que venía un poco de aparte, que ha estado siempre en el círculo, pero sin grupo. Al principio fue sobre todo alrededor, ¿sabes? Siempre vas buscando, hombre, al final al principio no te conoces pues muchísimo, te conocen los amigos y lo que vas tú moviéndote tú mismo, el boca a boca. Y pues Navarra y así cerca, toda la ribera, por así decirlo, nos la hemos pateado, vamos, muchísimo. Y luego ya pues con los años, siempre que empiezas pues sacamos una maqueta muy pronto, ¿sabes? Y luego tocabas en sitios por aquí, en Arnedo, por ejemplo, en La Nave, pues era un sitio donde se hacían muchos conciertos y venía mucha gente, y pues te empiezas a conocer ya pues el País Vasco, luego que sí, ya pues Cataluña o Guadalajara, Madrid en algún festival grande, pues, al final vas haciendo cosas y vas conociendo mucha gente que tienes mucho en común, ¿sabes? Y es lo que te da a querer seguir, porque esto no lo hacemos por dinero, la verdad es que no he visto algo de, ¿sabes? Una salida económica a esto. En todos mis encuentros aparecen referencias a miembros de 2 familias musicales, los Miranda Moreno y los Fernández Ezquerro. Me cuentan las pericias de Samuel Miranda a la trompeta, la pasión de Albino Fernández a la batería, o la importante labor que Guillermo Miranda e Isidro Fernández el Pifa tuvieron en la fundación de la charanga local. Estas figuras enseñaron a tocar a unos niños que más tarde se convirtieron en protagonistas de la música de este pueblo. De nada serviría hablar de rock, disco, punk o alternativa sin acudir a los orígenes. Y mi hermana nos dio solfeo a un primo mío, a un hermano de Félix el Carota, que murió con 11 años, nos dio solfeo. Y entonces bajaba yo a dejar ya el solfeo, bajaba a Calahorra a dar lección de piano. Y como no me gustaba estudiar, pues dejé el piano. Y luego cogí la batería, porque el padre del Chivino tocaba el Pedro, tocaba la batería. Y al marcharse el Pedro a la mili, me dijo mi padre: te va a comprar un bombo y una caja y tocas en el baile. Y así empecé yo. Cuando yo estaba trabajando en mi en una sala de fiestas, se llamaba Arizona. Y cuando vine que cogí el café de mi padre, pues mi mujer, y como yo, dije: vamos a poner el nombre Arizona. Y de vino todo. Y luego cuando pasamos al donde vivo yo ahora, se llamaba Arizona. Y al hacer la sala, Arizona. Y el trío, Arizona. Y era raro el sábado que no salíamos por ahí a tocar. Y me decían: mira, el Albino ya va a coger un corrillo de espárragos. Yo le decía: lo bueno que tenemos nosotros es que nos pagan igual los morados que los blancos, todos al mismo precio. El sonido y el gusto, como mi primo Félix, ese tenía un don, el carpintero, ¿sabes?, el Carota. Pero mi hermano era más duro que el hambre. Ese era incansable. Yo toqué mucho por ahí con él, con Samuel, y con su hermano, con el Guillermo. Y el Pedro Chivino, el padre de José Miguel, cuando yo venía de Bilbao, pues tocaba también en la batería. Ese era el padre de José Miguel, el Chivino. Y el Chivino, yo empecé, o sea, yo le di clases, le hice los cimientos, ahora sube. Y por cierto,
que tocaba muy bien la batería, José Miguel, muy bien, ¿eh? Pues para mí la música ha sido lo más grande que he tenido yo en mi vida. Y aparte de eso, que es que yo he comido de la música, tanto en Bilbao como en Calahorra. Que la gente de Pradejón que sigan con la música, que es lo más bonito que hay. Todos estos chavales que están en la banda y todos esos por ahí, que sigan con la música, que eso es lo más bonito que hay. Y con eso se dice todo. Yo he tenido la suerte generacional de haber vivido la imagen. Y para mí la imagen, tanto la imagen como lo que organizaba también entre imagen y Hora Cero, o los primeros tiempos de Hora Cero con León y compañía, el ambiente que preparaban, o sea, lo que conseguían, la vida que conseguían darle al pueblo, tanto musicalmente como que también servía para resolver unas inquietudes culturales, por decirlo así, porque además no se limitaban solo a lo que era la mera música. Yo, para mí, yo directamente lo definiría como un referente generacional. Todo era música. Te movieras por donde movieras en Pradejón, todo era música. Porque, yo qué sé, a mí me gustaba ir a todos los lados y disfrutar de la Serie B que teníamos aquí, disfrutar de la discoteca, en días de discoteca también, o noches del Hora Cero escuchando punky ahí a Degüello y rock de Rivera, que aquello era también maravilloso, ¿sabes? Es que todo aquello te llamaba a seguir haciendo música, es que no hacías otra cosa más que escuchar música durante todo el fin de semana, era algo que te lo pedía. Hombre, el ambiente ahora ha cambiado muchísimo, muchísimo, pero ahora hay muchísimos menos grupos, yo creo que ya no queda más que un par de ellos o así, pero yo creo que es también porque todo acompaña. Ya no tenemos sitios donde escuchar música. Nosotros nos hemos criado a base de música por todos lados, rodeados de música, de cualquier estilo, de cualquier cosa, pero música. Y es algo que me parece a mí que ahora se ha perdido. Ya no tenemos la discoteca, para que le guste la discoteca, no tenemos los conciertos de la imagen, no tenemos el Hora Cero, no tenemos La Ruina, no tenemos el Chandro en sus años buenos. Es normal. Yo pienso que si no oyes música, al final el cuerpo no te pide hacer música. No es culpa de los chavales, porque al final los chavales también tienen inquietudes por la música. Mira los de la charanga, los cachorros, o están los otros que habían salido la otra... Dios, que a mí me parece algo súper guay, que en lugar de estar por ahí apedreando perros estén haciendo música. Me parece genial, sea lo que sea. Aunque sea tocando el trombón de varas por ahí, ¿sabes? Toda la música es buena. Hay movida musical. Tenemos en Pradejón algo que no ha habido en mi generación. Una banda municipal, hay una charanga funcionando con gente de Pradejón por todos los lados. Hay música, no se ve, pero hay música. Y yo sé que hay citas anuales que se siguen respetando, que me parece sensacional, que además es algo que dejamos los avatares ahí, que es el fin de semana de antes de fiestas, que estoy seguro que se siguen haciendo conciertos y esto, ¿no? Y yo creo, hay la misma opción de siempre, lo que pasa que ahora no hay gente que empuje, por decirlo así. Claro, lo que digo, cosas muy concretas y localizadas o muy a un estilo. Alabo lo que hacen los de la granja, lo que hacen los chicos del barranco también, porque sé que también llevan cositas, pero están las cosas como están, eso es de cajón. Yo sí toco en Pradejón es porque me sigue queriendo mucho mi madre y mis amiguitos. Me marcho de Pradejón sorprendido por todo lo que he encontrado en este lugar. Pocos pueblos pueden presumir de una tradición musical tan grande. Atrás quedan décadas de música, canciones de múltiples estilos, conciertos en directo, jóvenes soñando con formar un grupo, noches mágicas de sonido en directo y cientos de anécdotas retumbando entre acordes. Pradejón siempre fue música y todavía hoy en día lo sigue siendo. Solo espero que sus vecinos nunca se olviden de seguir entonando su melodía, para que la sinfonía de su historia nunca deje de sonar.
rock.